Hola, yo soy Mario y esto es El Taller. Hoy vamos a estarles compartiendo el proceso para cambiar un conjunto de clutch de una Vespa PX 150. Acompáñenos. Para realizar un cambio de clutch debemos de lubricar el conjunto a instalar. Sumergir los discos de fricción en aceite siempre es una buena práctica. Se debe de tener cuidado de conservar el orden de las piezas. Drenamos el aceite del motor. Recuerde quitar el tapón del ingreso del aceite para asegurarse un correcto drenaje. La manera más cómoda de cambiar el clutch de una Vespa es posicionarlo horizontalmente. Para ello debemos de cerrar la llave de paso de la gasolina para evitar problemas de carburación, además de sellar el tapón de la gasolina para evitar fugas. Acueste la Vespa sobre su lado derecho. Remueva el repuesto. Remueva la llanta trasera. Libere el compensador trasero para permitir al motor descender y conseguir un espacio de trabajo más cómodo. Remueva la tuerca del tambor de freno. Este es un buen momento para revisar el tambor de freno en busca de irregularidades e inspeccionar las fibras de freno también. Remueva el cable de clutch. Remueva la tapa de clutch. Inspeccione la tapa de clutch en busca de daños o irregularidades. Tome en cuenta el activador del clutch. Es la pieza de bronce en el centro de la tapa, la cual es fácil de perder. Remueva la tapa de la tuerca y el O-ring. Para liberar la tuerca del clutch se requiere inmovilizar el conjunto. En este caso utilizamos una llave de faja del tamaño apropiado. Remueva la tuerca del clutch y el conjunto a cambiar. Obstruya el acceso al interior del motor con un papel o trozo de tela. Remueva la cuña del eje y la arandela. Hora de armar el conjunto nuevo. Retire los discos de fricción nuevos del aceite y remueva el exceso. Procedemos a lubricar el resto del conjunto. Para ensamblarlo requerirá de una herramienta para comprimir los resortes y lograr colocar el seguro. Un tornillo del tamaño y el largo adecuado, más un par de arandelas y una tuerca, cumplirán la función. Limpie las superficies de contacto de la tapa de clutch para asegurar un buen sellado del motor. Remueva el papel o tela que bloquea el acceso al interior del motor. Aproveche para lubricar esta sección. El aceite indicado es grado 80W90 para transmisión. Vuelva a colocar la cuña y la arandela y coloque el conjunto nuevo. Para instalar el clutch se requiere de un torquímetro. El torque indicado para la tuerca de clutch es de 32 pies libre. Sujete nuevamente el conjunto de clutch con la llave de faja y proceda a la instalación de la tuerca. Antes de colocar la tapa, limpie y lubrique las partes móviles.
Coloque silicón para motores en las superficies de sellado y proceda a colocar la tapa. De este punto en adelante, el proceso se convierte en el rearmado de todas las partes removidas al inicio del video. Tomen en cuenta que el cable de clutch debe de ser reajustado para que active el conjunto nuevo de manera apropiada. Además, recuerden rellenar el aceite. Este ha sido nuestro capítulo sobre el cambio de un clutch de Vespa. Si tienen alguna duda, escríbanos. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Hasta la próxima.